Buenas tardes, queridos hermanos. Bien, en este día vamos a continuar con lo que es el estudio del capítulo 12 del primer libro de Corintios. Y está hablando respecto a los dones espirituales. Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintios y les habla acerca de los dones espirituales, se viene dando en un contexto donde la iglesia, en vez de que estos dones sea para la edificación de la iglesia, estaba más bien creándose divisiones, debido de que algunos hermanos, a raíz de sentir quizás orgullo, ¿no? De tener ciertos dones espirituales, estaban haciendo sentir mal a otros. Y en vez de ser de bendición, de edificación para la iglesia, estaba siendo de división. Vemos cómo Pablo empieza a escribir este capítulo y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Él quiere enseñarles acerca de los dones espirituales. Sin embargo, recuerda que muchos de los hermanos que eran de Corintios, ellos eran gentiles, que no venían del pueblo de Israel y por la cultura pagana, idólatra, tenían conceptos formados de religiosidad, de idolatría, ¿no? Y no quería que de repente esos prejuicios les lleve a, a desvalorizar o tener un concepto no adecuado de los dones espirituales, ¿no? Y vemos cómo un comentarista hace la referencia acerca de qué son los dones espirituales. Para Clarke define dones espirituales como talentos misericordiosos que llevan a resultados milagrosos. Todos ellos vienen por influencia extraordinaria del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, mejor dicho, no le llama o no maldice a Jesús, y nadie que llama a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vemos cómo el actuar del Espíritu Santo es quien da a conocer de quién es Jesús. Recordemos que Jesús en su ministerio eh, hizo o manifestó claramente que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, Él dará testimonio de mí. Eso dijo en Juan 15:26. También dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está en Juan 16:14. En este sentido, el ministerio del Espíritu Santo no es promoverse a sí mismo, sino ni a otro hombre, sino glorificar y representar a Jesús. Podemos, por lo tanto, confiar que el verdadero ministerio del Espíritu Santo será de acuerdo con la naturaleza de Dios. Y podemos ver en los versículos 4, 5 y 6 el actuar de la Trinidad, ¿no? Leemos el versículo 4 que dice, y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pablo, ¿qué quiere dar a conocer a la iglesia, no? Que el actuar del Espíritu Santo que da la diversidad de dones
como la diversidad de ministerios, dice, pero el Señor es el mismo, y la diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, nuestro Dios Trino actuando, da lo sobrenatural a la iglesia, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, la diversidad de ministerios. Pablo posiblemente acá se está refiriendo a los ministerios de la iglesia en sí, ¿no? Que está dotada la iglesia con oficios, ¿no? O ministerios tales como el ser apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, ¿no? Como Pablo lo va a describir en Efesios 4. El punto de Pablo es claro. Aunque hay diferentes oficios, es el mismo Señor concediendo esos oficios y dirigiendo el servicio, ¿no? Y también hace la referencia de diversas operaciones, ¿no? Y la palabra griega para operaciones es conocida como energemata, de donde obtenemos, dicen, nuestras palabras energía, energético, energizar. Es una palabra de poder milagrosa y activo, ¿no? Por lo tanto, las operaciones es la misma palabra que hace referencia en el versículo 10 de este capítulo, que está refiriéndose el hacer milagros, ¿no? Eh, y vemos en el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En este sentido, hermanos, lo que son los dones que son diversos, los ministerios que son diversos y las operaciones que son diversas, pero son el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios, haciendo la obra a través de los dones, de los ministerios y las operaciones. Es Dios mismo quien se manifiesta a su iglesia. Se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús mismo, ¿no? En su ministerio, ¿no? Se vio eh, ese actuar sobrenatural, ¿no? Y vemos ahora describiendo en los versículos siguientes, dice en el 8, porque a esta es dada por por el Espíritu palabra de sabiduría y a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Podemos ver de los versículos del 7 al 11 las variedades de manifestaciones del Espíritu Santo, como acabamos de leer en el versículo eh, 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. En, al referirse en las manifestaciones del Espíritu, vemos que el Espíritu Santo está siempre presente en nosotros, entre los cristianos. Jesús dijo del Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Eso dijo en Juan 14:16. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu es más evidente que en otras ocasiones. Eh, un ejemplo que se dio en la Biblia acerca de la manifestación del Espíritu es cuando este se manifestó a través de los dones, ¿no? Y cuando habla acerca del espíritu de sabiduría, Pablo se está refiriendo eh, que es una única habilidad de proclamar la sabiduría de Dios.
especialmente en una situación importante como lo que pasó en Esteban en el capítulo 7. Recordemos que Esteban, antes de ser apedreado en Hechos 7, él hace toda una descripción acerca da un testimonio público prácticamente de Jesucristo, ¿no? Y les declara a los judíos desde un inicio, empieza a describir que fueron una descendencia de donde salieron, extranjera, que estuvieron en Egipto, pero hace toda una historia acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y enfoca acerca de la desobediencia. Y en ello, cuando em, vemos en el versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y bueno, no les gustó esto y lo apedrearon y lo mataron. Vemos una expresión como se cumple de este versículo 8 en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, acerca que el Espíritu, dice, es el que da el Espíritu palabra de sabiduría, ¿no? Y vemos cómo también hace la referencia de palabra de ciencia, que según un comentarista hace la referencia que es la única habilidad de declarar conocimiento, el cual solo podría ser revelado de manera sobrenatural. Eh, y respecto a la palabra de ciencia, en Mateo 17, del 24 al 27, vemos a Jesús cómo describe acerca de los dos cimientos, ¿no? En la cual pone en ejemplo, compara, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que descendió lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos a Jesús que él enseñaba y tenía estos dones de ciencia, ¿no? Es lo que precisamente Pablo está describiendo a los hermanos y les está hablando acerca de los dones, ¿no? Palabras de sabiduría, o sea que el Espíritu da palabra de sabiduría, que el Espíritu da don de sabiduría, don de ciencia, ¿no? O sea, de explicar cosas sobre cosas tan naturales, pero de forma tan exacta, tan sobrenatural que puede generar cambios, ¿no? Vemos también que habla y dice en el versículo 9, a otros fe por el Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Todo creyente tiene fe, pero también hay un don de fe que está hablando. Eh, Cuando Jesús hace un milagro, ¿no? Y él ora y, y de los dos panes, no, perdón, tres panes y dos peces y cinco panes, ¿no? Multiplica, hace la multiplicación y alimenta de manera sobrenatural a más de 5,000 personas, ¿no? Ahí hay un milagro, vemos cómo Pedro camina sobre el agua y por fe, ¿no? Podemos ver testimonios inclusive
de una, otro ejemplo de un líder cristiano, ¿no? Que hacen la referencia en el siglo XIX, que dice que él, para alimentar a huérfanos completamente por medio de la oración, ¿no? Y sin tener ningún tipo de donación, ejerció su fe, ¿no? Podemos ver que el Espíritu Santo actúa con estos tipos de dones, ¿no? Trayendo don de sanidad, dice, para hacer y a otros el hacer milagros, a otros de profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces vemos que estas manifestaciones del Espíritu Santo se daba en la iglesia de Corintios y también se da en la iglesia, se puede seguir dando en la iglesia actual, ¿no? Y ahora Pablo en los versículos siguientes dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan como los más decorosos. Pablo está hablando acerca del cuerpo, ¿no? Que nuestros miembros, nuestros órganos forman toda una unidad y hace una misma relación, lo mismo que el cuerpo con los dones que Dios puede dar a la iglesia, que no es para división, más bien al contrario, que es para unificar, para edificar. Y Pablo hace toda la referencia del cuerpo, ¿no? Y la importancia de cada órgano, ¿no? Para que funcione el cuerpo. Y dice en el versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Y en el capítulo siguiente va a hablar acerca de la preeminencia del amor. Al final, lo más importante es el amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor entre nosotros. Dios a algunos les dará don de lenguas, don de sanidad, ministerios, unos pastores, otros evangelistas, otros profetas. Los dones, las operaciones y ministerios que Dios puede dar es para la edificación de la iglesia, porque dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Es como la mano no le puede decir yo soy más importante al oído, porque el oído también tiene una función. Cada miembro, cada órgano en nuestro cuerpo humano tiene una función y lo mismo pasa en la iglesia. Y lo que Pablo le está llamando a la iglesia es a la unidad, que si hay dones, que sea para la edificación de la iglesia y donde ¿qué es lo que prevalece al final? ¿No? Lo que va a prevalecer al final es el amor. El Señor algún día nos va a juzgar por nuestro amor a Él y amor al prójimo, más que para ensoberbecernos o llenarnos de vanagloria, ¿no? Y que de repente, si Dios nos da dones, es para la edificación de la iglesia, no para nuestra vanagloria o para crear división, como lo hacía o estaba pasando en el pueblo de Corintios. Bien, queridos hermanos, esto es lo que hoy se puede compartir acerca de este pasaje de la Biblia. Dios los bendiga y muchas gracias.